Muchas gracias. Con el permiso de la mesa, diputada Ingrid Crasopane Chemelesi Castro, compañeras, compañeros diputados, para obviar tiempo me remitiré a hacer una breve redacción y solicito se registre completamente en el diario de debates. Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México y el Código Administrativo del Estado de México, con sustento en lo siguiente. Exposición de motivos. La Constitución del Estado Libre y Soberano de México, en su título segundo, en el artículo 5, párrafo cuarto, señala que queda prohibido todo tipo de discriminación en sus diferentes vertientes, pues debemos advertir que a falta de mecanismos en los cuales se acceda de forma libre e independiente para todos en las instituciones públicas, se viola el derecho a la libertad tanto de tránsito como de acceso a la información. Esta propuesta pretende fortalecer aún más la inclusión de mexiquenses con algún tipo de discapacidad visual, con el objeto de lograr que dentro y fuera de las dependencias de gobierno estatal se añada una tarjeta de orientación en lenguaje braille, mismo que está reconocido en el artículo 3, fracción 40 de la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México. La estructura e infraestructura de los órganos pertenecientes a gobierno del Estado deberían de contar con este tipo de indumentarias para apoyar a todas las personas en situaciones de discapacidad con el fin de hacer más inclusivo el acceso a la información, acceso a edificios públicos, del mismo modo que se daría más apoyo a las personas con discapacidad visual. La Ciudad de México desde 2017 ha impulsado este tipo de acciones, creando y diseñando un entorno más adecuado para todos, desde el transporte público, mobiliario urbano, hasta el otorgamiento de programas y recursos a personas con algún tipo de discapacidad, estando todo dentro del plan de desarrollo para las personas con discapacidad. En el Estado de México daría un gran paso a la integración de todos los grupos sociales. De ser aprobada esta modificación a la ley, daría inicio a una nueva etapa en materia de igualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino también a la igualdad humana, a razón de ampliar la cobertura en materia de protección, igualdad, desarrollo personal y social de todos y cada uno de los casi 17 millones de habitantes del Estado de México. Es por lo anterior que pongo a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa. Proyecto de decreto. La honorable 61 legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 6, 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51, fracción 2, 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción 1, 38, fracción 2, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente decreto. Primero, se adiciona el artículo 42 bis de la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 42 bis, todos los edificios públicos, museos, bibliotecas pertenecientes al Estado de México deberán cumplir con tarjetas de orientación en braille en la entrada de la fachada, en donde se contenga la siguiente información: A, nombre del órgano, dependencia, secretaría, tribunal, juzgado u otro; B, titular en funciones; C, funciones y actividades que se realizan. Fracción 1, si el edificio contara con más dependencias dentro del mismo, cada una deberá contar con los mismos datos de identificación en la entrada de cada una de ellas, dando información esencial para la orientación para personas con discapacidad visual o baja visión para facilitar su acceso y ubicación dentro del mismo. Segundo, se añade una fracción novena al artículo 18.47 del Código Administrativo del Estado de México. Artículo 18.47, las construcciones o modificación que se hagan en edificios destinados para uso del público deberán incluir elementos urbanísticos y arquitectónicos adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad que les faciliten su uso y desplazamiento de conformidad a lo siguiente. Noveno,
Dentro y fuera de los edificios públicos deberán contar con apoyos para las personas con pérdida visual y o de baja visión misma que estarán en lenguaje braille en la entrada exterior, en donde se mencionen los datos siguientes: nombre de la dependencia, titular en funciones y actividades a realizar, correo electrónico y dirección fija. Si dentro del edificio se encontraran más dependencias y órganos, deberán contar con el mismo tipo de tarjetas de apoyo. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, lo tendrá por entendido el gobernador, haciendo que se publique y se cumpla, dado en el Palacio del Poder Legislativo de la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 23 días del mes de noviembre del año 2021. Es cuanto. Gracias.